Buenas a todos y a todas. Gracias por estar en este espacio de lectura denominado Ahora me toca leerles a mí. La vida tiene esas sincronicidades inexplicables y mejor que sean inentendibles, así no les quitamos el mote, por un lado, de superstición y por otro lado, de realidad mágica que ocurre en momentos en donde menos lo esperamos. Anoche, en una de mis largas rondas nocturnas, vine a mi estudio y observé un libro que habla sobre Atahualpa Yupanqui, escrito por Francisco Luis Lanusse. El título es Alrededor de Atahualpa Yupanqui. Inmediatamente se me ocurrió escribir en un papel y leer algo sobre Atahualpa, y de video va un viaje en tren por Santiago. Quiero aclarar que le erré por unos poquitos kilómetros porque hoy por la mañana abro el libro en un lugar random, sin premeditar esta acción, y termino por dar en el capítulo que se llama Paisaje de la Vidala. Y este paisaje de la Vidala, este capítulo, habla ni más ni menos de el trabajo ferroviario que tenía su padre Atahualpa Yupanqui. Así que bueno, haciendo caso de esta sincronicidad y no queriéndola dejar pasar, la atesoro junto a ustedes en esta lectura, acompañada, para quienes estén viendo en Instagram o en YouTube, por un video que está filmado en el tren que se dirige desde la ciudad de Rafaela, en Santa Fe, hasta la ciudad de San Miguel de Tucumán. Esto fue en el marco de la filmación de La Alegoría de la Cueva, y luego desanda el video hasta su terminal de llegada. Voy a pasar a leer. Paisaje de la Vidala, del libro de Francisco Luis Lanusse. Para el tema que me propongo encarar, ni bien comencé a rumiarlo, hallé importante considerar si es verdaderamente cierto que hay en la vida 10, 12 días esenciales e inolvidables, y que a la vuelta del tiempo suelen en el recuerdo visitarnos nítidos y de algún modo actuales, vigentes en nuestra historia personal. En materia conocida y como tal, ha sido tratado por biógrafos, notas, reportajes en vida, y así lo cuenta en El Cantor del Viento, que alrededor de sus 10 años y de las resultas de una decisión familiar, el artista y los suyos abandonaron la llanura bonaerense, su pergamino natal, y la estación Roca, próxima a Junín, para trasladarse al Tucumán, sin perjuicio que en el próximo capítulo me referiré al vínculo que unió a Yupanqui con la tierra tucumana. Dejo, a manera de botón de muestra, sus propias palabras. Esto decía Atahualpa. Cuando apuntó el alba, la tierra tucumana, como adivinando todo el amor que había de despertar en mí, tendió sus praderas verdes, idealizó el azur de sus montañas y levantó su mundo de cañaverales para recibir a un chango de escasos 10 años que llegaba de la lejana pampa inolvidable, con el corazón ardiendo como una brasa en el pecho y una pequeña guitarra en la que tímidamente florecía una vidalita. Vuelve el autor a decir, pero el día, o con más exactitud, el ramillete de días grávidos que tentaré abarcar y que hacen a mi apreciación inicial, se detendrán en la víspera y en el propio trayecto de un viaje tan trascendente. Es notorio el impacto emotivo del artista antes y durante el periplo de infancia, el hondón en su sensibilidad al comprobar humedecidos los ojos de su padre al reencontrarse con la geografía de la que era oriundo, la selva santiagueña, y en ella, en esos montes, terruñera y eterna,
la presencia de esa conmoción, ese reventón de soledad que se hace canto, la vidala. Decía Atahualpa: mi tata, comandando los anhelos de toda la familia, miraba hacia la selva en la media tarde caliente. Lo ganaban el pago hasta empañar sus ojos, mientras cruzaba ese país de algarrobos, pencales y quebrachos. Su país. Allá en el fondo de los montes, donde el misterio doraba sus mieles, dormían las viejas vidalas que alimentaron su corazón de quichuista. Vuelve a hablar el autor. Pero demoremos un instante la salida antes que, por evocación y relato, procedamos al portento de hacer partir nuevamente aquel tren que ya no ha de ser cualquier tren. Tendrá el distintivo encargo de velar por el arribo y el acrecer emotivo de quien sería años después Atahualpa Yupanqui. Permanezcamos aún en la provincia donde el artista vio la luz primera. Comba luz de llanura, cambiante techumbre de los pagos del Pergamino y Junín, donde se criara hasta su traslado al norte. Y todavía en ellos hagamos mención al ámbito de vaivén y fugacidad, de partidas y llegadas, de arrimados y forasteros donde vino a crecer y a asomarse una estación ferroviaria en el medio de los campos. En lo personal carezco de información y por ende de opinión fundada sobre los componentes, las inclinaciones, los condicionamientos ambientales o genéticos que forman eso que damos a llamar sensibilidad. Algo parecido sucede probablemente con la vocación, porque para quien, como en mi caso, ha optado ya desde hace mucho por esquivar cierto imperativo que prescribe desmisteriarse, el hecho que alguien parta a ejecutar con perseverancia el contrabajo al fondo de una numerosa orquesta o se sumerja horas en un laboratorio rastreando virus y microbios son cosas que me siguen generando estupor. Por fortuna y a medida que avanzo me genera alivio, manifesté de entrada la intención y el pedido de tomar y que se tome este trabajo como un compuesto de hipótesis y aproximaciones. Vamos a suponer entonces, independientemente de lo que la vida pueda retasear o acrecentar, que la sensibilidad viene, como se dice vulgarmente, de fábrica. Es decir, en el caso que nos ocupa, Donata vino al mundo propenso a la música y a la poesía, tendiente a geografías y desplazamientos curiosos ante un camino y atento a esos trashumantes que frecuentó en la estación Roca, donde su padre era empleado ferroviario. Y dice Atahualpa: pero mi mundo alcanzaba su tono de maravilla cuando por la tarde se reunían los paisanos a la sombra del galpón. Cansados pero contentos, algunos tenían sus caballos en los potreros cercanos, otros los de afuera. Se amontonaban por ahí nomás. Y era entonces cuando, con las últimas luces de la tarde, comenzaban los cuentos más serios. Y allí también, mientras a lo largo de los campos se extendía la sombra del crepúsculo, las guitarras de la pampa comenzaban su antigua brujería, tejiendo una red de emociones y recuerdos con asuntos inolvidables. Allá cerca de la pequeñita estación ferroviaria enclavada en el desierto, con apenas 6 o 7 casas y ranchos por vecindario, se levantaban los galpones donde se almacenaba el cereal que los gringos traían desde las colonias. Trigo, cebada, maíz. En tiempos de entrega los canchones se poblaban de carros, bueyes y caballos de tiro. Entonces aparecían como las gaviotas sobre los surcos, los estibadores, la peonada galponera, los hombreadores de bolsas. ¿Acaso años después, dice el autor, recordando aquel tiempo, si le tocó conocerla o escucharla, de ser posible por don Alberto Merlo, se habrá formulado Yupanqui la misma pregunta soltada en la milonga surera estación de Vía Muerta, letra de Luis Beró y música de Francisco Chamorro, y que dice así: ¿quién sabe dónde se han ido los bolseros y capataces, hombres fuertes y capaces que pa' siempre se han perdido? Voy a dejar acá esta lectura.
Recomiendo este libro, es interesante, aborda la vida de Atahualpa Yupanqui desde un prisma particular que refiere a poder ir entrelazando su obra con su vida personal. Me parece súper interesante. Y es de la editorial Ediciones del Doc. El título es Alrededor de Atahualpa Yupanqui, de Francisco Luis Lanusse. Y regreso a modo circular al inicio de este audio diciendo que mejor creer que reventar, que las brujas no existen, pero que las hay, y que intento descifrar ante cada sincronía de la vida una opinión formada sobre el destino para por lo menos no traicionarme y saber que las cosas pasan porque hay algo que lo determina. Lo dejo ahí. Hasta luego, hasta la próxima lectura. Muchas gracias.